Un mundo sin exclusión. En el siguiente video les vamos a hablar sobre la diversidad sexual. Para entrar al tema, primero debe saberse que el término diversidad sexual se extiende en 4 elementos muy importantes, los cuales son sexo biológico, género, identidad sexual y orientación sexual, de los cuales hablaremos más adelante. La diversidad está presente en todos los aspectos de la vida, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diversidad étnica, cultural o sexual implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias y hacia las otras personas. Para comenzar con el tema, les explicaré qué es la diversidad sexual. La diversidad sexual hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género. Dentro de este término cabe toda la humanidad, pues nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que los demás la ejercen. Como dijimos anteriormente, para lograr comprender este tema necesitamos saber la definición de sus elementos. La diversidad sexual se divide en 4 elementos o factores, los cuales son el sexo biológico. Son características biológicas y físicas usadas típicamente para asignar el género al nacer, como son los cromosomas, los niveles hormonales, los genitales externos e internos y los órganos reproductores, a partir de las cuales las personas son clasificadas como hombre o mujer al nacer respectivamente. El otro factor es el género, el cual es una construcción social, cultural y psicológica que determina el concepto de mujer, hombre y de otras categorías no binarias o normativas. Es la conceptualización de nuestra identidad y de nuestros comportamientos. Se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente han sido asignados a hombres y mujeres. Son las características que social y culturalmente han sido identificadas como masculinas y femeninas, que abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo. Las actitudes por lo general se les imputan, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. Otro de los factores es la identidad de género o identidad sexual, el cual es la percepción y manifestación personal del propio género, es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y femenino. No existe una norma absoluta que lo defina. Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, y puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye la vivencia personal del propio cuerpo, como otras expresiones de género. Se desarrolla por lo general entre los 18 meses y los 3 años de edad. Por último, está la orientación sexual, la cual se refiere a un patrón perdurable de atracciones emocionales, románticas y sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos. También se refiere al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. Se ha demostrado que la orientación sexual varía desde una atracción exclusiva hacia el otro sexo hacia una orientación exclusiva hacia el mismo sexo.
También se refiere al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones, las conductas relacionadas y la pertenencia a una comunidad que comparte esas atracciones. Algunas orientaciones sexuales e identidades de género son: heterosexual. Es cuando una persona siente atracción sexual hacia personas de sexo distinto al suyo. Lesbiana. Es cuando una mujer siente atracción sexual, emocional o romántica hacia otra mujer. Gay es cuando de preferencia un hombre se siente atraído emocional, romántica y sexualmente hacia otro hombre, o sea, hacia una persona de su mismo género. Es preferible usar la palabra gay en vez de homosexual, ya que la palabra homosexual tiene referencias clínicas y muchas personas la encuentran ofensiva. Bisexual, a menudo llamados bi. Estos sienten atracción sexual, emocional y romántica hacia personas de su mismo género y también hacia personas del otro género. La palabra queer en inglés significa raro y antes era usada como insulto hacia la comunidad LGBT. Luego, la comunidad adoptó esta palabra para destruir su significado y darle uno nuevo. Actualmente podemos definir queer como una palabra que podemos utilizar para definir nuestra sexualidad fuera de todas las definiciones. Es decir, es una especie de término común para todas aquellas personas que no se sienten incluidas en la forma tradicional, con la que se definen las relaciones como gay o lesbiana. Asexualidad es un tipo de orientación sexual hacia nadie. Es decir, la persona sexual no siente atracción sexual hacia otros, pero sí puede sentir el resto de atracciones como la romántica o la emocional. Se calcula que solo el 1% de la población es asexual. Pansexual es sentirse atraído por todas las identidades de género, o atraído por personas sin importar el género. Transvesti es cuando una persona se viste o se maquilla como si fuera del sexo opuesto. Transgénero es un término global que define a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella generalmente asociada con el sexo que se les asignó al nacer. Transexual es cuando una persona, mediante un tratamiento hormonal o intervención quirúrgica, adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Ahora vamos con algo muy importante. ¿Qué significan las siglas LGBTQ+? Este término está formado por el término de las siglas lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, transvesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo más para incluir a todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. Estas siglas también se pueden ver representadas de esta manera. Estas siglas han evolucionado a lo largo de los años. Al principio eran solo LGB y en los últimos años se han incorporado nuevos conceptos para hacer referencia a otras identidades de género u orientaciones sexuales. Ahora vamos a hablar de la famosa bandera del arco iris. Fue creada en San Francisco por el artista y activista Gilbert Baker a finales de los 70, aunque ha tenido modificaciones a lo largo de los años. Antes de que existiera este diseño, los movimientos LGBT utilizaban un triángulo rosa, que es el que usaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial para marcar a las personas homosexuales en los campos de concentración. Ahora, ¿qué representan los colores? El rojo significa vida, el naranja, salud, el amarillo, luz del sol, el verde, naturaleza, el azul, serenidad y el morado, espíritu. Más allá de esta bandera, hay más banderas que son utilizadas por el colectivo, como la de lesbiana, bisexual,
transgénero, asexual, queer, pansexual ¿Qué es la homofobia? Es un comportamiento que se define como el odio, rechazo, aversión, prejuicio y discriminación contra las personas que tienen orientaciones sexuales diversas a la heterosexualidad. A lo largo de los años, este pensamiento homofóbico se ha ido desvaneciendo, aunque actualmente aún existen al menos 72 países que criminalizan las relaciones sexuales consensuadas del mismo sexo. Los castigos van desde latigazos en Irán, prisión en Argelia, cadena perpetua en Bangladesh y hasta la pena capital en Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. Aunque hay países en los que no penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, los ataques y asesinatos contra estas personas son frecuentes, como en Honduras, Brasil, México y Estados Unidos. En 1998, la Asamblea Legislativa del DF organizó el primer foro legislativo sobre diversidad sexual, donde se reivindicó por primera vez a las autoridades la necesidad de reconocer a las parejas del mismo sexo. Posteriormente, en diciembre de 2009, se reformaron diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles del DF para aprobar la celebración de los matrimonios homosexuales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la igualdad de derechos entre los seres humanos, sin importar raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición, lo cual ha sido retomado por una gran parte de las naciones, y en particular por México. En 2010, la Ciudad de México aprobó permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo y desde entonces algunos estados han continuado con las reformas a la ley y ya suman más de la mitad en los que se permiten uniones entre personas del mismo sexo. Los estados en los que se permiten y se reconocen los matrimonios homosexuales son Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí, Tlaxcala y Quintana Roo. Pese a que no todos los estados está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí es posible solicitar un amparo entre los artículos que lo limitan y realizar el trámite ante un juez federal. Y por último, como conclusión, podemos hablar generalmente de este tema y poder seguir dando contexto de este mismo, pero lo fundamental es entender por qué es importante informarnos bien de todo lo que esto implica. Hoy en día, respecto a la diversidad sexual, puede llegar a convertirse en un tema serio dependiendo de varios factores, lo cual principalmente es por la mentalidad que algunas personas suelen tener, cuando nada de esto debería de ser así. Por ejemplo, la gente que cree que los matrimonios entre dos personas del mismo sexo no es algo apropiado. Y aquí es donde entran otras cosas como la iglesia, o mejor dicho, la religión, que hasta hace unos años esto era muy mal visto. El hecho de que alguna persona pueda elegir sus preferencias, ya sea bajo cualquier situación, no le da derecho a nadie de poder ofenderla, discriminarla, excluirla o determinar una conducta hacia ellos. A pesar de la mentalidad o creencia que algunas personas tienen hacia ella, hoy en día la mayoría de la población ya empezó a normalizarla. Cosa que debido a la discriminación que existía hace un tiempo, no era así. De alguna manera, la aceptación de la orientación sexual de cada persona
ya es algo cotidiano hoy en día y se le da más apertura a este cambio. Sin embargo, no está de más mencionar que aún hay varias ideologías que no se refieren a una apelación a la diversidad sexual. Siguen ahí presentes en alguna parte de la sociedad. Esto posiblemente como parte de una influencia de algunas personas o de sus antepasados. Y cabe mencionar que todas las personas tenemos el mismo derecho de poder elegir con quién queremos estar y, y no haya discriminación hacia nosotros. Aún así, tengamos preferencias sexuales hacia el mismo género o alguna otra. Y si bien falta mucho para llegar a una verdadera aceptación en ámbitos tanto educativos como laborales, se está dando cada vez más esta llamada tolerancia a las distintas orientaciones.